continuación vamos a ver los recursos grupales conocidos como grupos de autoayuda y grupos de apoyo, que como hemos dicho están basados en los beneficios del apoyo social. Entonces vamos a ver las características y diferencias entre estas dos modalidades grupales. Para poder entender el funcionamiento de estos grupos, vamos a remontarnos un poco a la historia de la psicoterapia de grupo y a caracterizar ciertas corrientes o modelos de funcionamiento grupal que se han ido dando a principios del siglo, durante el siglo XX. Entonces vamos a identificar estas tres corrientes y vamos a ir viendo a qué corriente corresponden estas modalidades grupales basadas en el apoyo social. En primer término, en 1905 se identifican a los trabajos de Pratt, que es un médico que trabaja con la tuberculosis. Se observa la experiencia de Pratt. Pratt es un médico que empieza a utilizar el recurso grupal y observa los beneficios para los pacientes de participar de grupos en su trabajo con el tratamiento de la tuberculosis. Como se imaginarán, si pensamos en la experiencia de Pratt, estamos pensando en esos hospitales de principios del siglo XX, esas salas como largos pasillos que todavía existen en el Hospital Viedma, de techos altos, con hileras, dos hileras de camas, dos hileras paralelas y un pasillo entre medio. Y Pratt entrando a la sala rodeado de sus estudiantes de medicina para auscultar a los pacientes, y los pacientes haciendo su tratamiento de la tuberculosis sentados en sus camas esperando al doctor. Lo que relata Pratt es que él observa que los pacientes lo esperan y los pacientes se levantan de sus camas cuando él llega y se acercan a él y tratan de estar cerca de él, escuchándolo, así, y ellos también aprovechan para hacerle preguntas. Entonces Pratt observa de alguna manera cómo los pacientes se sienten beneficiados, digamos, de esta relación cercana con él, pero asimismo incluso llega a observar de que habría cierta rivalidad, digamos, entre los pacientes para estar lo más cerca de él que se pueda, ¿no? Entonces, analizando el funcionamiento de este grupo, se ha considerado que este modelo grupal actúa o tiene un beneficio, tiene efectos beneficiosos para las personas por las reacciones emocionales que se producen en el mismo grupo, de las que nos habla Levin, que son, no sé, el sentimiento de pertenencia, los efectos de la dinámica de grupo, la gran satisfacción, la satisfacción emocional de sentirse parte de un grupo, miembro de un grupo. Entonces, estos fenómenos grupales, ¿no es cierto?, son producto de la misma interacción de los miembros del grupo y producen estas experiencias emocionales positivas, ¿no? Y son experiencias además en las cuales los cambios y los beneficios provienen de las emociones del mismo grupo, pero en estos grupos existe un líder o podríamos decir, una figura paternal, ¿no es cierto?, que alrededor de la cual se construye el grupo, se reúne el grupo. Yo creo que uno de los grandes ejemplos que podemos tener actualmente de este tipo de grupos son, por ejemplo, esas ceremonias de sanación de algunas iglesias cristianas, donde vemos, por ejemplo, cómo hay un líder que es el que oficia la ceremonia, y vemos cómo el grupo está atento al líder, a lo que dice, lo que les sugiere, cómo ellos entran en una especie de hipnosis y se sienten de repente sanados, se sienten felices, se sienten tal vez como que han curado, ¿no es cierto?, el sufrimiento por el cual habían llegado, digamos, a esa reunión. Entonces, estos modelos o estas corrientes se conocen como terapias que actúan por el grupo y son exhortativas paternales. En este caso, como decíamos, el terapeuta asume el papel de una figura paternal idealizada,
Pero también este tipo de, digamos, de característica activa, dice, sentimientos de rivalidad entre los miembros y, por ejemplo, también puede ser que surjan sentimientos de identificación entre los miembros y también sentimientos de solidaridad entre los miembros del grupo, rivalidad y también solidaridad. Por otro lado, se identifica una segunda corriente, aquella que fue, digamos, puesta en marcha por psicólogos como Marsh, como Moreno, recordarán ustedes el aporte del psicodrama de Moreno, que utilizan también recursos grupales para, digamos, aliviar a los pacientes de su sufrimiento. Y estos modelos también son terapias que actúan por el grupo, es decir, los beneficios de la terapia vienen por las emociones que se generan en el mismo grupo, pero son grupos con estructura fraternal, es decir, donde no hay una figura paternal idealizada, sino que el grupo está constituido solo por las personas, digamos, que comparten un sufrimiento, pero se benefician de los fenómenos grupales que se van dando gracias a la interacción, ¿no? Entonces, en este tipo de grupos, en lugar, dice, de idealizar al terapeuta, se estimula una fraternidad que busca, digamos, una expresión máxima de homogeneización entre los miembros y se disminuye el liderazgo de un terapeuta, de un médico, al mínimo. Entonces, los grupos de autoayuda y los grupos de apoyo más bien sobre todo los grupos de autoayuda son, digamos, corresponden a este modelo, son terapias que actúan por el grupo con una estructura fraternal, es decir, de iguales, donde no hay un terapeuta, no hay un doctor. Y una última corriente que ya correspondería a la psicoterapia de grupo, donde ha tenido una gran influencia el modelo psicoanalítico, que va a introducir la interpretación del latente grupal como un recurso, por ejemplo, para que los grupos puedan acceder tal vez a otra lectura respecto de su sufrimiento, su comportamiento, etcétera, donde sí hay la dirección, ¿no?, de un terapeuta, de un médico. Los grupos de autoayuda, entonces, ya sabemos que son grupos que actúan por el grupo, pero son fraternales. Es un grupo, por un lado, donde se canalizan, dice, y se expresan emociones colectivas en grupos solidarios. En estos grupos, en lugar de idealizar a un terapeuta, se estimula una fraternidad que busca la máxima homogeneización de los miembros y disminuye el liderazgo al mínimo, como ya lo dijimos, donde no se trabaja ni la transferencia ni la interpretación. Entonces son reuniones regulares de personas que comparten una misma problemática y donde no está presente un terapeuta o un experto. Son entonces círculos no profesionales, ¿no?, donde los integrantes lo que tienen en común es que padecen una situación similar, comparten un problema, reúne las características de la terapia grupal, pero sin un profesional que los dirige en un proceso dinámico. Son grupos de apoyo mutuo, donde además no hay obligación de compartir sentimientos, sino se quiere compartir. A veces basta con asistir y escuchar, porque sabemos también que el escuchar las expresiones de los demás va a tener un efecto vicario en la persona. Son grupos abiertos, de donde las personas entran y salen, ¿no?, con la única condición de que deben ser iguales, es decir, compartir la problemática del grupo. No se admiten observadores, ni se admiten más que a veces con permisos especiales que pueda dar el grupo, tal vez un observador o un investigador, porque se han hecho muchas investigaciones sobre los grupos de autoayuda. Entonces, los psicólogos, cuando deben trabajar en urgencias sociales, por ejemplo, en una institución, no sé, de salud mental, en un hospital de tercer nivel, de segundo nivel, el psicólogo tiene también que apuntar a que se vayan generando, debe gestionar con las personas que se vayan generando estos grupos de autoayuda,
Casi siempre los psicólogos empiezan creando grupos de apoyo, que son grupos donde sí hay la dirección de un psicólogo, de un terapeuta, donde también las personas que comparten el grupo son personas que tienen la misma problemática, para que luego pasen a convertirse en grupos de autoayuda. Estos grupos de autoayuda van a funcionar luego de manera autónoma. Por ejemplo, pueden funcionar ya fuera de la institución donde antes recibían ayuda. De repente van a buscar un lugar que los acoja, puede ser una iglesia, puede ser un ambiente de una OTB, y el aporte económico es mínimo, ¿no? Es parte de su cultura grupal, por ejemplo, aportar para el café, que puede ser, no sé, compartir, por ejemplo, un mate, no siempre un café, agua, etcétera, algo que tenga sentido, ¿no?, para las personas del grupo, y por supuesto compartir los esfuerzos para que se vayan manteniendo el lugar, ¿no? Tal vez cumplir con las condiciones que les han puesto para otorgarles ese lugar. El ejemplo más acabado que se tiene, más investigado, es el ejemplo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que tiene bastante antigüedad. De hecho emerge en 1935 durante la depresión, la Gran Depresión económica en los Estados Unidos, y justamente es un invento, digamos, de dos alcohólicos, ¿no?, o alcoholistas, que reflexionando sobre lo que les pasaba cada uno por su cuenta y después se reúnen, lo que observan es que ellos sienten que, por ejemplo, es muy beneficioso para ellos compartir con otras personas que tienen su mismo problema, su misma compulsión a consumir el alcohol, y que mientras comparten con ellos, los escuchan, los apoyan, se pueden mantener, digamos, abstemios, es decir, sin beber. Entonces, estos grupos de alcohólicos anónimos han sido muy investigados. Actualmente son reconocidos como recursos de salud por las organizaciones internacionales de salud. Cuando se pretende explicar por qué tienen beneficios para la salud, digamos, estos grupos de alcohólicos anónimos, se considera, por ejemplo, que estos grupos de alcohólicos tienen una fórmula que es muy eficaz, en la cual, digamos, un ex alcohólico puede influir más eficazmente en otro alcohólico, ¿no?, o en otro alcoholista, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, esta relación tiene un doble efecto positivo. Por un lado, dice, afecta a las dos personas. El adicto, dice, es capaz de identificarse más plenamente con su reformador, con su padrino. Sabemos que el modelo de Alcohólicos Anónimos funciona fomentando una relación, aparte de participar de los grupos, una relación más directa, por ejemplo, entre parejas, de una persona que de alguna manera ya tiene cierto control sobre su problema, con otra persona que está en plena expresión de su problemática, ¿no? Entonces dice que esta relación favorece que la persona que está, digamos, en el pleno, digamos, de la expresión de su problemática, pueda identificarse más fácilmente con una persona a la que ve como que ha pasado por lo mismo, pero lo ha logrado controlar, lo ha logrado superar. Por otro lado, esta fórmula también favorece al ex adicto, ¿no?, al ex alcohólico. ¿Por qué? Porque se beneficia rescatando, es decir, puede incorporar un sentido socialmente positivo a su acción. No olvidemos que las personas que tienen compulsión a consumir alcohol son personas que van siendo marginadas poco a poco de las instituciones sociales, del trabajo, de la familia. Sabemos que pueden acabar incluso en la indigencia. Y por otro lado se los mira como personas totalmente negativas, dañinas. En cambio, este sujeto que se lanza a rescatar a otro empieza a construir una imagen más positiva de sí mismo. Esto también, dice, le permite sublimar y elaborar vicariamente las tendencias que lo llevaron a la bebida, es decir, esas tendencias, esos impulsos que lo llevaron a la bebida, de alguna manera también pueden vehiculizarse a través de una acción socialmente valorable. Y por otro lado, este es un efecto que afecta a los dos términos de la relación, y por otro lado,
Otro efecto positivo que tiene la fórmula de Alcohólicos Anónimos es que al ser un grupo fraternal, dice, se disminuye la rivalidad y envidia dentro del grupo. Entonces, este grupo fraternal donde todos son iguales, donde nadie está más sano, ni nadie es el enfermo, donde todos comparten, somos alcohólicos, ¿no? Les da contención a impulsos que son característicos de las personalidades, de las personas que entran en la adicción al alcohol. Por ejemplo, se trata sobre todo de personalidades en el fondo impulsivas, agresivas y voraces, ¿no? Entonces, la estructura fraternal no da pie, ¿no es cierto?, a que de repente tenga que haber una intensa discusión, por ejemplo, o lucha o competencia por ser el líder del grupo, ¿no? Se trata de, siempre va a haber esta tendencia, hay personas que muchas veces hasta personalidades un poco sociopáticas se meten en estos grupos tratando de lograr el dominio del grupo. Sin embargo, para eso los grupos tienen una cultura grupal que se refleja en una ideología, ¿no? La ideología de los 12 pasos que va a orientar, por ejemplo, y va a ser contenedora de este tipo de dinámicas que se pueden dar en los grupos de Alcohólicos Anónimos y en los grupos de ayuda, de autoayuda en general. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los grupos de autoayuda y los grupos de apoyo? Los grupos de autoayuda, como hemos dicho, son grupos totalmente fraternales, de iguales, donde no hay un doctor, no hay un médico, no hay un psicólogo, no hay un psiquiatra. No son círculos profesionales. En cambio, los grupos de apoyo sí tienen la dirección, ¿no?, de un terapeuta, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, ¿no? Pero de la misma manera la gente se reúne porque comparte un mismo problema y se trata de que entren en dinámica de grupo, compartan sobre ese problema y ellos mismos vayan construyendo su cambio. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los grupos de mujeres, por ejemplo, que son víctimas de violencia, sabemos cuán difícil les es a estas mujeres salir de los círculos de la violencia. Entonces, en estos grupos de apoyo, ¿no es cierto?, bajo la orientación de un psicólogo o trabajador social, van trabajando entre iguales sus experiencias. Entonces, vemos cómo las personas se van a nutrir mutuamente de la experiencia de la otra persona, se van a dar soporte, se van a dar ánimo, van a ser modelos también. Van a haber personas, por ejemplo, en el grupo que ya están más avanzadas que otras en el proceso de cambio, de resolución de su problema. Entonces, se considera que los grupos de apoyo, ¿no?, básicamente podrían ser como un nivel intermedio entre grupos, por ejemplo, propiamente terapéuticos o de intervención y los grupos de autoayuda. También los grupos de autoayuda muchas veces entran en situaciones críticas, difíciles, que no pueden resolver, de relacionamiento entre los miembros, y pueden recurrir a la orientación de un profesional. Entonces momentáneamente pueden volverse grupos de apoyo, pero siempre para volver luego a ser grupos, cuando ya hayan resuelto su problema, vuelven a ser grupos de autoayuda. Entonces, los grupos de autoayuda y los grupos de apoyo son como fases, digamos, por las que pueden pasar los grupos en este modelo de grupos que funcionan en base al apoyo social. Entonces, los psicólogos, etcétera, tienen que empezar generando a veces grupos de apoyo en las mismas instituciones para luego impulsar a esos grupos para que se vuelvan en grupos de autoayuda. En nuestro medio, los grupos que más se conocen son los grupos de Alcohólicos Anónimos, aunque escuchamos de otros grupos. Hay, por ejemplo, grupos de padres de niños con autismo, no sé, jóvenes que participan de grupos de personas que tienen, jóvenes que tienen trastornos alimentarios o adicciones, etc. Bien. Entonces, estos grupos, los grupos de autoayuda, promueven un sentimiento psicológico de comunidad, proporcionan una ideología que le da significado a las circunstancias particulares de la vida diaria de estas personas que no se ajustan a la norma ideal. O sea, son personas
que no comparten, ¿no es cierto?, una vida o un estilo de vida tradicional. Por ejemplo, personas que de repente, no sé, tienen un trastorno alimentario, sabemos que su cotidianidad es muy diferente, que tal vez ya han pasado por varios tipos de tratamientos. Sin embargo, ya de repente los costos, las exigencias de los tratamientos ya se plantea fuera de sus recursos. Entonces el grupo de autoayuda llega a ser un recurso muy eficaz, muy eficiente, ¿no? Y además le da un sentido a este estilo de vida. De repente personas con trastornos alimentarios sabemos que no tienen una alimentación como el resto de las demás personas, ¿no? Por ejemplo, son personas que a veces duermen para no comer, vomitan, etcétera, no se privan, llegan a grandes privaciones de alimento. Sin embargo, todo eso se va construyendo un sentido alrededor de eso. O personas que tienen adicciones, ¿no? Que requieren sobre todo de apoyos institucionales, de organizaciones de salud muy costosos, que no podrían mantenerse, ¿no? Durante todo el tiempo que lo necesitan, que sabemos que son años. Entonces, esa función pueden cumplir los grupos de autoayuda. Y por otro lado, enseñan en estos grupos, se aprenden estrategias efectivas de afrontamiento de los problemas cotidianos. Por ejemplo, el tema de empezar a comer para una persona con anorexia o con bulimia, o empezar a tener control sobre la bebida en personas que tienen compulsión a beber, y proporcionan sobre todo una red de relaciones sociales. O sea, el grupo de autoayuda se convierte en un grupo íntimo, en un grupo de iguales. Entonces es un grupo primario, ¿no?, que sabemos ya que tiene efectos muy positivos sobre la salud de las personas, y sobre todo en situaciones donde se tiene que enfrentar mucho estrés. Son además de bajo costo, como hemos dicho, aportan un sentimiento psicológico de comunidad, ¿no? Y el apoyo social proviene del propio grupo y no de una institución o de un profesional. Entonces, esto también hace que sean recursos a los que con mayor confianza, por ejemplo, acuden, saben que no van a ser juzgados. Sí, muchas veces entre ellos tienen sus normas de relacionamiento, pero son grupos donde se sabe que van a haber recaídas, grupos donde las personas a veces han recaído y han vuelto al grupo, ¿no?, donde se los acoge, se los acepta y nuevamente se vuelve a empezar. Muy bien, entonces los grupos de autoayuda y los grupos de apoyo son recursos para la intervención psicosocial y son grupos basados en los beneficios